Regina llevaba 15 años limpiando los pasillos del hotel más exclusivo de la ciudad. Invisible para los huéspedes millonarios, había aprendido que los secretos más oscuros se susurran en los lugares más elegantes. Pero nunca imaginó que en la boda más esperada del año sería testigo de una confesión que cambiaría todo para siempre. El Hotel Emperador brillaba como una joya aquella tarde de sábado. Sus mármoles italianos reflejaban la luz dorada del atardecer, mientras enormes arreglos florales de rosas blancas y peonías rosadas perfumaban cada rincón. Regina Hernández, de 52 años, empujaba su carrito de limpieza por el pasillo principal. Sus pasos silenciosos, como los de un fantasma después de década y media trabajando en ese lugar. Invisible, pensaba mientras observaba a los invitados elegantemente vestidos que pasaban a su lado sin siquiera notarla. Era como si llevara puesta una capa de invisibilidad. Los ricos, los poderosos, los influyentes. Todos actuaban como si ella simplemente no existiera, y tal vez era mejor así. Regina había aprendido hacía mucho tiempo que en el mundo de los privilegiados ser invisible tenía sus ventajas. Había escuchado confesiones de infidelidades, había presenciado acuerdos corruptos susurrados en vestíbulos, había visto caer imperios familiares en conversaciones telefónicas que creían privadas, pero siempre había mantenido la boca cerrada. Era la regla de oro de su supervivencia, ver todo, escuchar todo, no decir nada. Hoy era diferente. Hoy se celebraba la boda del siglo. Isabela Mendoza, heredera del imperio textil más grande del país, se casaba con Leonardo Vega, hijo de una de las familias más influyentes en el sector inmobiliario. Era la unión perfecta de dos dinastías, el evento social más esperado del año. Regina había estado trabajando desde las 5 de la mañana, puliendo cada superficie, acomodando cada detalle. Los preparativos habían durado meses. Flores importadas de Holanda, champán francés de $500 la botella, un vestido de novia que costaba más que lo que ella ganaba en 5 años. Todo tenía que ser perfecto para los 300 invitados VIP que asistirían. Mientras limpiaba los espejos del salón de novias en el piso 15, Regina escuchó voces que se acercaban por el pasillo. Rápidamente se escondió detrás de una de las enormes columnas decorativas, no porque estuviera haciendo algo malo, sino porque había aprendido que cuando la gente rica hablaba en privado, era mejor no ser vista. «No puedo hacer esto, Victoria». La voz era de Isabela, la novia. Sonaba desesperada, al borde de las lágrimas. «No puedo casarme con él». Regina sintió que su corazón se aceleraba. Victoria era la hermana mayor de Isabela, una mujer fría y calculadora que siempre había manejado los negocios familiares desde las sombras. «Cálmate, Isabela», respondió Victoria con esa voz controlada que Regina conocía bien. «Es demasiado tarde para cambiar de opinión. Los contratos están firmados, los inversionistas están aquí, papá ya anunció la fusión, no hay vuelta atrás». «Pero es que no lo amas», gritó Isabela. «Y yo estoy enamorada de otro». El silencio que siguió fue tan denso que Regina sintió que podía cortarse con un cuchillo. Se atrevió a asomar ligeramente la cabeza desde su escondite. Isabela, con su vestido de novia de encaje francés valorado en $80,000, tenía el maquillaje corrido por las lágrimas. Victoria, elegante en su vestido de madrina color vino, la miraba con una frialdad que daba miedo. «¿De quién?», preguntó Victoria finalmente, su voz peligrosamente calmada. Isabela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, arruinando el maquillaje que había tomado 3 horas en aplicar. «De Matías Rivera». Regina ahogó un gesto. Conocía ese nombre. Matías Rivera era el chef argentino que había estado trabajando en el hotel durante los últimos 6 meses, preparando banquetes para eventos exclusivos. Era guapo, carismático
pero sobre todo, era de clase trabajadora. Todo lo opuesto a lo que la familia Mendoza esperaría para su princesa. El cocinero. La voz de Victoria destilaba desprecio. Isabela, por favor, es un empleado, un don nadie. No es un don nadie. Isabela se defendió con una pasión que sorprendió a Regina. Es talentoso, es gentil, me hace reír, me hace sentir viva por primera vez en mi vida. Cuando estoy con él, no soy la heredera Mendoza, soy solo Isabela. Victoria se acercó a su hermana y la tomó firmemente por los hombros. Escúchame bien, Isabela. Papá ha invertido $50 millones en esta boda y en la fusión con los Vega. Si no te casas hoy, no solo perderemos el dinero, sino que nuestros competidores nos van a devorar. La empresa familiar que construyó el abuelo durante 60 años se va a la quiebra. Pero no hay peros. Victoria la interrumpió brutalmente, y en cuanto a tu cocinero, ya me encargué de él. Un frío terrible corrió por la columna vertebral de Regina. Había algo en el tono de Victoria que no le gustaba nada. ¿Qué quieres decir?, preguntó Isabela, su voz ahora llena de miedo. Victoria sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un depredador. Digamos que Matías Rivera recibió una oferta de trabajo que no pudo rechazar en Buenos Aires. Su vuelo salió esta mañana. Isabela se quedó paralizada. No puedes haber hecho eso. Claro que pude, y lo hice. Victoria ajustó los guantes de encaje de su hermana con movimientos precisos. Le ofrecí $100,000 para que se fuera y nunca volviera. Aceptó inmediatamente. Al parecer, tu gran amor no era tan puro como pensabas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de dolor desgarrador. Él aceptó, sin dudar. Incluso me agradeció por la oportunidad. Victoria mentía con una facilidad que hizo que Regina sintiera náuseas. Los hombres como él siempre tienen un precio, Isabela, siempre. Pero Regina sabía la verdad. Había visto a Matías esa mañana, limpiando su oficina improvisada en las cocinas del hotel. Había estado empacando sus cosas, pero no con la alegría de alguien que había recibido una gran oportunidad, sino con la tristeza de alguien forzado a partir. Había encontrado sobre su escritorio una foto de él e Isabela juntos, tomada en secreto durante una de sus citas clandestinas en el jardín trasero del hotel. Matías había sostenido la foto contra su pecho por largos minutos antes de guardarla cuidadosamente en su maleta. Ahora, continuó Victoria, vas a secarte esas lágrimas, vas a retocarte el maquillaje y vas a bajar a casarte con Leonardo como está planeado, porque si no lo haces, no solo destruyes a esta familia, sino que te aseguro que la vida de tu querido cocinero en Buenos Aires va a ser muy, muy difícil. La amenaza era clara como el cristal. Victoria no solo había separado a los amantes, sino que tenía el poder de arruinar la vida de Matías si Isabela no obedecía. Isabela cerró los ojos, derrotada. Cuando los abrió nuevamente, había una resignación en ellos que partió el corazón de Regina. «Está bien», susurró. «Me caso». «Excelente». Victoria llamó a la maquillista con un chasquido de dedos. «María, necesitamos un retoque urgente aquí». La novia se emocionó un poco pensando en su futuro marido. Mientras las mujeres se ocupaban del maquillaje arruinado de Isabela, Regina permaneció escondida, su mente trabajando a toda velocidad. Había sido testigo de algo terrible, algo que cambiaría la vida de al menos 3 personas para siempre. Isabela se casaría con un hombre que no amaba. Matías vivía en el exilio, creyendo que la mujer que amaba lo había olvidado fácilmente. Y Leonardo se casaría sin saber que su novia estaba enamorada de otro. Pero lo que más le molestaba a Regina era la crueldad casual de Victoria. La forma en que había destruido vidas como quien mueve piezas en un tablero de ajedrez, sin ningún remordimiento, sin ninguna consideración por los corazones que estaba rompiendo.
Regina había pasado 15 años siendo invisible, manteniendo secretos, viviendo en las sombras de los poderosos. Había visto injusticias, había presenciado crueldades, pero siempre había mantenido la boca cerrada porque necesitaba su trabajo, porque tenía 2 hijos que alimentar, porque no tenía poder para cambiar nada. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la injusticia tenía un rostro, tenía un nombre y tenía consecuencias que durarían para toda la vida. Mientras Victoria e Isabella se alejaban hacia el salón principal, Regina salió de su escondite. Sus manos temblaban mientras agarraba su carrito de limpieza. Tenía que tomar una decisión y tenía que tomarla rápido. Podía seguir siendo invisible, dejar que la boda continuara, permitir que Isabella se casara en una mentira mientras Matías sufría en el exilio. O podía hacer algo que nunca había hecho en su vida, usar lo que había escuchado. Pero, ¿qué podía hacer una empleada de limpieza contra una de las familias más poderosas del país? La respuesta llegó cuando vio, al final del pasillo, al novio. Leonardo Vega, de 28 años, alto y elegante en su smoking italiano, caminaba nerviosamente de un lado a otro, claramente esperando el momento de la ceremonia. Era un hombre guapo, pero más que eso, Regina había notado durante los meses de preparativos que era genuinamente amable con el personal. Siempre decía por favor y gracias. Siempre sonreía. Siempre trataba a todos con respeto. Si alguien merecía saber la verdad sobre la mujer con la que estaba a punto de casarse, era él. Regina respiró profundo, agarró su carrito con determinación y comenzó a caminar hacia el hombre que estaba a punto de casarse con una mentira. Regina empujó su carrito por el pasillo con las piernas temblorosas, cada paso resonando como un tambor en sus oídos. El corazón le latía tan fuerte que temía que Leonardo pudiera escucharlo desde donde estaba. Sus manos húmedas dejaban marcas en el mango del carrito mientras se acercaba al hombre que estaba a punto de destruir o salvar. «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?», murmuró para sí misma, deteniéndose por un momento para limpiarse las palmas sudorosas en su uniforme azul. Nunca había hablado directamente con los huéspedes importantes, mucho menos para revelar secretos que podrían arruinar vidas. Leonardo seguía paseándose nerviosamente frente a las enormes ventanas que daban a los jardines del hotel. De vez en cuando se ajustaba la corbata o revisaba su reloj de oro, claramente ansioso por el momento de la ceremonia. Era un hombre atractivo, con esa elegancia natural que solo el dinero y la educación refinada pueden proporcionar, pero Regina había notado algo más durante los meses de preparativos. Había una bondad genuina en sus ojos cuando hablaba con el personal. Recordó la vez que él había insistido en ayudar a cargar las sillas cuando ella estaba organizando una de las salas para una reunión familiar. «Permítame, señora», había dicho con una sonrisa cálida, «esas sillas se ven pesadas». Había sido un gesto simple, pero había significado el mundo para una mujer acostumbrada a ser invisible. «Señor Vega». Regina se acercó con el corazón galopante, su voz apenas un susurro ronco. Leonardo se volteó, sorprendido de ser interrumpido en sus pensamientos. Su expresión inicial de confusión se suavizó cuando la reconoció. «Ah, hola Regina, ¿verdad? Del servicio de limpieza». El hecho de que recordara su nombre, después de haberlo mencionado solo una vez, meses atrás, casi hizo que Regina perdiera el valor. Los ricos nunca recordaban los nombres del personal, pero Leonardo sí lo había hecho. «Sí, señor. Disculpe que lo moleste en un momento tan importante». Regina hizo una pausa, las palabras atascándose en su garganta como piedras. «¿Cómo le dices a un hombre que la mujer que va a casarse en una hora está enamorada de otro? ¿Cómo le explicas que todo es una mentira?» Leonardo notó su nerviosismo inmediatamente. Se acercó un paso, su expresión cambiando a preocupación genuina. «¿Está todo bien? ¿Ocurre algo con los preparativos?» «No, señor. Es sobre algo que escuché».
Regina respiró profundo, reuniendo cada gramo de valor que tenía. Algo sobre la señorita Isabela. Los ojos de Leonardo se agudizaron de inmediato. ¿Isabela? ¿Qué pasa con ella? ¿Está bien? La preocupación inmediata en su voz casi destruyó la determinación de Regina. Este hombre realmente se preocupaba por Isabela. La amaba genuinamente, y ella estaba a punto de destrozar su mundo. Señor Vega, lo que voy a decirle... Regina tragó saliva, sus manos temblando visiblemente. Puede que no quiera escucharlo. Leonardo la estudió por un momento largo, como si estuviera evaluando su seriedad. Finalmente se acercó más y bajó la voz. Regina, sea lo que sea, prefiero saberlo. Dímelo. Las siguientes palabras salieron de la boca de Regina como una confesión desesperada. La señorita Isabela está enamorada de otra persona, de Matías Rivera, el chef argentino que trabajaba aquí. Y la señora Victoria lo obligó a irse esta mañana para que la boda siguiera adelante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Regina hubieran sido una bofetada física. Su rostro pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad y finalmente una comprensión dolorosa que se instaló lentamente en sus ojos. ¿Qué? Su voz salió como un susurro ahogado. Escuché toda la conversación, señor. La señorita Isabela le dijo a su hermana que no podía casarse con usted porque está enamorada de Matías. Y la señora Victoria le confesó que le había pagado para que se fuera y nunca regresara. Las palabras salían ahora en tropel, como si Regina no pudiera detenerlas. Le ofreció $100,000, señor, y amenazó con hacerle daño si no aceptaba. Leonardo se apoyó contra la ventana, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Su mano se dirigió automáticamente a aflojarse la corbata, como si de repente no pudiera respirar bien. Matías Rivera, repitió lentamente, como probando el sabor de esas palabras. ¿El chef? Sí, señor. Trabajó aquí durante 6 meses. Preparaba banquetes privados para eventos importantes. Regina hizo una pausa, viendo el dolor que se extendía por el rostro de Leonardo como una mancha de tinta. Creo que usted merece saber la verdad. Leonardo cerró los ojos y se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, desordenándolo por primera vez en todo el día. Cuando los abrió, Regina vio algo que la sorprendió. No era solo dolor, también había una especie de alivio doloroso. Sabía que algo no estaba bien, murmuró más para sí mismo que para Regina. En los últimos meses, Isabela estaba distante, distinta. Cuando la besaba, era como si estuviera en otro lugar, pensando en otra persona. Regina sintió una punzada de compasión por este hombre que había sido engañado tan cruelmente. Lo siento mucho, señor Vega. Sé que esto debe ser terrible para usted. Leonardo la miró entonces, realmente la miró, como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Por qué me lo dices, Regina? ¿Podrías meterte en grandes problemas por esto? Los Mendoza no perdonan a quienes interfieren en sus planes. La pregunta golpeó a Regina como un puño en el estómago. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había arriesgado todo? Su trabajo, su seguridad, el sustento de sus hijos, por un hombre rico que probablemente la olvidaría al día siguiente. Porque usted es una buena persona, señor, respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. En 15 años trabajando aquí, he visto a muchos hombres poderosos. Algunos son crueles, otros son indiferentes. Pero usted siempre ha sido amable. Me recuerda mi nombre, dice gracias cuando no tiene que hacerlo, ayuda cuando no tiene obligación. Leonardo parpadeó, claramente conmovido por sus palabras. Regina, ¿y por qué? Continuó ella, ganando confianza. Nadie merece casarse con una mentira, ni siquiera los ricos. Un silencio pesado se instaló entre ellos.
A lo lejos podían escuchar los sonidos de la fiesta, risas, música, el tintineo de copas de champán. La vida continuaba como si el mundo no hubiera cambiado, pero para Leonardo todo había cambiado en cuestión de minutos. ¿Tienes pruebas?, preguntó finalmente, su voz empresarial regresando lentamente. Regina negó con la cabeza. «Solo mi palabra, señor». Pero vaciló por un momento antes de decidirse. «Vi a Matías empacando esta mañana en las cocinas. Tenía una foto de él con la señorita Isabela. La sostuvo contra su pecho por mucho tiempo antes de guardarla. No parecía un hombre que hubiera aceptado dinero voluntariamente. Parecía un hombre al que estaban obligando a partir». Leonardo asintió lentamente, procesando esta información. Después de lo que pareció una eternidad, habló. «¿Sabes a dónde fue?» «Escuché que la señora Victoria mencionó Buenos Aires, señor». «Buenos Aires», repitió Leonardo pensativo. Se quedó en silencio por varios minutos, mirando hacia los jardines donde pronto se realizaría la ceremonia. Regina esperó, sin atreverse a interrumpir sus pensamientos. Finalmente, Leonardo se volteó hacia ella con una expresión que Regina no pudo interpretar completamente. Había determinación en sus ojos, pero también algo que parecía alivio. «Regina», dijo lentamente, «necesito que me hagas un favor». «Lo que sea, señor Vega». «Ve al salón principal y dile al padre Martínez que necesito hablar con él, urgentemente. Pero no le digas a nadie más que me vistes, ¿entendido?» Regina asintió, su corazón latiendo aceleradamente. «¿Qué va a hacer, señor?» Leonardo sonrió entonces, una sonrisa triste pero decidida. «Voy a hacer lo correcto, Regina. Por primera vez en mucho tiempo, voy a hacer lo correcto». Con paso firme, que contradecía la tormenta emocional que Regina sabía estaba viviendo, Leonardo caminó hacia su habitación, dejando a Regina sola en el pasillo con su carrito de limpieza y la certeza de que había puesto en movimiento algo que no tenía vuelta atrás. 15 minutos después, el padre Martínez, un hombre mayor de rostro bondadoso que había conocido a ambas familias desde que eran niños, llegó discretamente a la habitación de Leonardo. Regina, que había estado fingiendo limpiar los espejos cercanos, vio cómo el sacerdote entraba con expresión preocupada. No podía escuchar la conversación que tenía lugar dentro, pero no necesitaba hacerlo. Los murmullos urgentes, el tono serio, la forma en que el padre Martínez se había persignado antes de entrar, todo le decía que Leonardo estaba tomando una decisión monumental. «¿Regina?», una voz la sobresaltó. Era Carmen, la coordinadora del evento, una mujer nerviosa que siempre estaba al borde de un ataque de pánico durante las bodas importantes. «¿Has visto al novio? Los fotógrafos lo necesitan para las fotos preceremonia». «No lo he visto, señora Carmen», mintió Regina, sintiendo como el peso de la mentira se asentaba en su estómago como una piedra caliente. Carmen frunció el ceño, claramente estresada. «Esto es un desastre. Faltan 30 minutos para la ceremonia y el novio ha desaparecido. Los Mendoza van a estar furiosos si algo sale mal». Regina observó a Carmen alejarse apresuradamente, probablemente para buscar a Leonardo por todo el hotel. Una parte de ella se sentía culpable por haber iniciado esta cadena de eventos, pero una parte más grande se sentía liberada. Por primera vez en 15 años, había hecho algo más que simplemente observar injusticias desde las sombras. El sonido de una puerta abriéndose la hizo voltearse. El padre Martínez salía de la habitación de Leonardo con expresión sombría. Pasó junto a Regina sin verla, como era usual, pero ella notó que sus manos temblaban ligeramente y que murmuraba una oración en voz baja. Unos minutos después, Leonardo emergió de su habitación. Ya no llevaba el smoking de novio. En su lugar, vestía un traje de viaje casual y cargaba una pequeña maleta. Su rostro mostraba una calma extraña, como la de un hombre que finalmente había tomado una decisión difícil pero necesaria.
Cuando vio a Regina, se acercó a ella con pasos decididos. «Regina», le dijo en voz baja, «quiero agradecerte. Lo que hiciste hoy tomó mucho valor». «¿Qué va a pasar ahora, señor?», preguntó Regina, aunque parte de ella ya lo sabía. Leonardo sonrió, una sonrisa triste pero liberadora. «Ahora voy a dejar que Isabella sea libre para amar a quien realmente quiere amar. Y yo voy a ser libre para encontrar a alguien que me ame por quien realmente soy, no por mi apellido o mi fortuna. Y la familia, los negocios, que se las arreglen sin un matrimonio forzado», respondió Leonardo con firmeza. «Si los negocios de mi padre no pueden sobrevivir sin que yo me case con una mujer que ama a otro, entonces tal vez esos negocios no merezcan sobrevivir». Regina sintió un nudo en la garganta. Había algo hermoso en la forma en que este hombre estaba eligiendo el amor verdadero sobre el poder y el dinero. Y, «Señor», se atrevió a decir, «¿qué hay de Matías? ¿Qué hay de Isabella?». Leonardo se detuvo, como si no hubiera considerado completamente esa parte de la ecuación. «Tienes razón. No puedo simplemente irme sin hacer algo por ellos también». Se quedó pensativo por un momento. Luego sacó su teléfono y marcó un número. «Carlos, soy Leonardo. Necesito que prepares el jet privado inmediatamente. Destino, Buenos Aires. No puedo explicarte ahora. Solo hazlo. Estaré en el aeropuerto en 1 hora». Colgó y miró a Regina con determinación renovada. «Voy a buscar a Matías. Voy a traerlo de vuelta. Isabella merece estar con quien realmente ama, y él merece saber que ella no lo abandonó voluntariamente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Regina. En su vida simple y trabajadora, nunca había presenciado un acto de generosidad tan puro, tan desinteresado. «Eres un hombre extraordinario, señor Leonardo», logró decir a través de sus lágrimas. «No, Regina», respondió él, ajustándose la maleta en el hombro. «Solo soy un hombre que finalmente está haciendo lo correcto. Gracias a ti». Se dirigió hacia los ascensores, pero se detuvo a mitad de camino y regresó donde Regina estaba. De su bolsillo interior sacó un sobre grueso. «Toma esto», dijo, presionándolo en las manos temblorosas de Regina. «Es mi forma de agradecerte por tu honestidad». Regina abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había más dinero del que había visto jamás en su vida. Billetes de $100, suficientes para pagar la universidad de sus hijos y tal vez incluso comprar una pequeña casa. «Señor, no puedo aceptar esto», balbuceó, intentando devolver el sobre. «Claro que puedes», insistió Leonardo con firmeza. «Y hay algo más. Mi familia tiene propiedades en toda la ciudad. Cuando regrese de Buenos Aires, si es que regreso, quiero que seas la administradora de la propiedad en el centro histórico. Es un buen trabajo, con buen sueldo y prestaciones completas». Regina se quedó sin palabras. ¿Un trabajo mejor? ¿Seguridad financiera? ¿Respeto? Era más de lo que había soñado jamás. «¿Por qué?», logró preguntar. «¿Por qué hace esto por mí?». Leonardo sonrió, y por primera vez desde que Regina lo conocía, su sonrisa llegó completamente a sus ojos. «Porque hoy me recordaste que el valor viene en todas las formas, Regina, y que a veces las personas que menos poder tienen son las que más dispuestas están a hacer lo correcto». Mientras tanto, en el salón principal, la ausencia del novio ya había sido notada. Carmen corría de un lado a otro como una gallina sin cabeza, intentando localizar a Leonardo. Los fotógrafos esperaban impacientes, los invitados comenzaban a murmurar, y Victoria Mendoza tenía una expresión peligrosa en su rostro perfectamente maquillado. «¿Dónde diablos está?», siseó Victoria al gerente del hotel, quien sudaba profusamente bajo su traje caro. «No lo sabemos, señora Mendoza. Hemos buscado por todo el hotel. Su habitación está vacía y... ¿Y qué?». La voz de Victoria podía cortar vidrio. «Y parece que se ha ido, señora».
La recepción confirma que pidió su equipaje y salió por la entrada principal hace 20 minutos. El rostro de Victoria se puso blanco, luego rojo, luego púrpura. ¿Qué? Los invitados más cercanos se voltearon al escuchar el grito, sus conversaciones deteniéndose abruptamente. Un silencio incómodo comenzó a extenderse por el salón como una ola. «Encuentra a ese idiota ahora», gruñó Victoria al gerente. «Mueve cielo y tierra si es necesario, pero...» Victoria. La voz del padre de Isabela, don Roberto Mendoza, era quieta, pero llevaba el peso de décadas de autoridad empresarial. Se acercó a su hija mayor con rostro grave. «¿Qué está pasando aquí?» Victoria tragó saliva, claramente luchando por mantener la compostura. «Es solo un pequeño retraso, papá. Leonardo debe estar. Leonardo se fue. La voz vino desde la entrada del salón. Era Isabela, aún en su vestido de novia, pero con el maquillaje nuevamente arruinado y los ojos rojos de tanto llorar. Se fue y no va a volver. Un murmullo de shock recorrió el salón como electricidad. Los invitados VIP, con sus vestidos de diseñador y sus joyas resplandecientes, se giraron para mirar el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Don Roberto Mendoza, un hombre que había construido un imperio desde cero y que nunca había mostrado debilidad en público, se tambaleó ligeramente. «¿Qué quieres decir con que se fue?» Isabela levantó la barbilla con una dignidad desesperada que partió el corazón de Regina desde su posición en las sombras del salón. «Quiero decir que Leonardo supo la verdad, papá. La verdad que Victoria y tú creían que podían esconder para siempre». Los ojos de don Roberto se movieron entre sus dos hijas como los de un hombre tratando de resolver un rompecabezas mortal. «¿Qué verdad?» «La verdad de que estoy enamorada de Matías Rivera. Y la verdad de que Victoria lo obligó a irse para que esta farsa de boda pudiera continuar. Si antes había habido murmullos, ahora había un silencio sepulcral». 300 de los invitados más importantes del país acababan de presenciar la confesión más escandalosa del año. Regina podía ver teléfonos siendo sacados discretamente, las redes sociales ya comenzando a arder con rumores y especulaciones. Don Roberto miró a Victoria con una expresión que podría haber derretido acero. «¿Es esto verdad?» Victoria, atrapada bajo la mirada de su padre y la atención de todos los presentes, no tuvo más opción que confesar. «Sí, pero papá, era necesario. No podíamos permitir que...» «¿Necesario?» La voz de don Roberto se elevó por primera vez en años. «Destruir la vida de tu hermana era necesario». Regina observaba desde las sombras, apenas capaz de creer lo que estaba presenciando. La familia más poderosa del país se estaba desmoronando en público y todo había comenzado con su decisión de hablar. Pero lo que vino después la sorprendió aún más. Don Roberto Mendoza miraba a su hija mayor con una intensidad que había hecho temblar a competidores empresariales durante décadas. Su rostro, normalmente controlado, mostraba ahora grietas de una furia que llevaba años contenida. Los invitados más cercanos retrocedieron instintivamente, como animales que sienten una tormenta acercándose. «Victoria». Su voz era peligrosamente baja, el tipo de calma que precede a un huracán. «¿Pagaste a ese hombre para que se fuera?» Victoria levantó la barbilla intentando mantener la compostura que la había caracterizado toda su vida. Pero Regina, observando desde su posición entre las sombras, notó cómo sus manos se cerraban en puños dentro de sus guantes de encaje, cómo un músculo en su mandíbula se contraía involuntariamente. «Sí, papá, era la única forma de...» La bofetada resonó por todo el salón como un disparo. Don Roberto había golpeado a Victoria con tanta fuerza que ella se tambaleó, llevándose una mano a la mejilla enrojecida. El silencio que siguió fue tan absoluto que Regina podía escuchar su propio corazón latiendo. 30 años construyendo una reputación, rugió don Roberto, su voz llenando cada rincón del salón.
30 años enseñándoles que el honor familiar vale más que el dinero, y tú destruyes todo en una tarde. Los murmullos comenzaron entonces, como un río que rompe un dique. Los invitados susurraban entre sí, algunos sacando discretamente sus teléfonos para grabar o enviar mensajes. Regina vio cómo algunas de las mujeres mayores se persignaban, como si hubieran presenciado una blasfemia. Isabela, todavía en su vestido de novia, pero con la dignidad de una reina destronada, se acercó a su padre. «Papá, yo también tengo culpa. Debí haberte dicho la verdad desde el principio». Don Roberto miró a su hija menor, y Regina vio cómo su expresión se suavizaba ligeramente. A pesar de todo, Isabela había sido siempre su favorita, la hija que había heredado su corazón, además de sus ojos verdes. «Mi niña», suspiró, de repente pareciendo más viejo que sus 65 años. «¿De verdad amas a ese chef?» «Con toda mi alma, papá». Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Isabela ahora. «Matías me hace feliz de una forma que nunca pensé que fuera posible. Cuando estoy con él, no pienso en fusiones, o contratos, o acciones. Solo pienso en ser feliz». Un sollozo ahogado escapó de los labios de don Roberto. Regina, que había limpiado su oficina durante años, había visto a este hombre enfrentar crisis financieras, competencia despiadada, incluso la muerte de su esposa. Pero nunca lo había visto llorar. «Entonces vete», dijo finalmente, su voz quebrada pero firme. «Ve y búscalo. Trae de vuelta a tu amor». Victoria, con la marca roja de la bofetada aún visible en su mejilla, dio un paso adelante con desesperación. «Papá, no. Los contratos con los Vega. La fusión. Perderemos todo. Al diablo con la fusión». Don Roberto se volteó hacia ella con ojos llameantes. «¿De qué sirve un imperio construido sobre la miseria de mis propias hijas?» 2 horas después, el Hotel Emperador parecía un campo de batalla después de una guerra. Los invitados se habían marchado en pequeños grupos, susurrando y especulando sobre el escándalo que acababan de presenciar. Los camareros recogían copas de champaña abandonadas y platos de canapés intactos. Los enormes arreglos florales, que habían costado una fortuna, permanecían como testigos mudos de una boda que nunca llegaría a realizarse. Regina seguía trabajando, limpiando los vestigios de lo que debería haber sido la celebración del año. Pero ahora sus movimientos tenían una ligereza que no había sentido en años. Cada vez que tocaba el sobre grueso en su bolsillo, su corazón se llenaba de esperanza. «Regina». La voz la sobresaltó. Era Isabela, que había cambiado su vestido de novia por un elegante conjunto de viaje en azul marino. «¿Puedo hablar contigo?» Regina se enderezó, repentinamente nerviosa. Había descubierto Isabela que ella era quien había revelado el secreto. Venía a despedirla, a amenazarla como Victoria había amenazado a Matías. «Por supuesto, señorita Mendoza». Isabela se acercó y, para sorpresa de Regina, tomó sus manos entre las suyas. «Quiero agradecerte». «Señorita, sé que fuiste tú quien le dijo la verdad a Leonardo». Isabela sonrió a través de sus lágrimas. «Carmen me contó que lo había visto hablando contigo antes de desaparecer. Y, bueno, digamos que mi futuro excuñado dejó un mensaje muy claro antes de irse». Regina sintió que las piernas le temblaban. «Señorita Isabela, yo solo hiciste lo correcto», la interrumpió Isabela con firmeza. «Algo que ninguna de nosotras tuvo el valor de hacer». Se quedaron en silencio por un momento, 2 mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por un momento de verdad compartida. «¿Vas a ir tras él?», preguntó Regina finalmente. Los ojos de Isabela se iluminaron con una determinación que Regina nunca había visto antes. «Papá me está preparando el jet privado ahora mismo. Salgo para Buenos Aires en 3 horas. ¿Y si él no quiere verte? Si cree que lo traicionaste?» Isabela sonrió, una sonrisa valiente a pesar de las lágrimas.
Entonces, tendré que convencerlo de que fui tan víctima como él. Pero si hay algo que estos años me han enseñado, es que el amor verdadero vale cualquier riesgo. En el aeropuerto, al mismo tiempo, Leonardo caminaba hacia la puerta de embarque con pasos decididos, pero su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Había tomado la decisión más impulsiva de su vida y parte de él no podía creer lo que estaba haciendo. Abandonar una boda, decepcionar a su familia, volar hacia otro país para buscar a un hombre que apenas conocía, era una locura. Pero era una locura que se sentía más correcta que cualquier decisión calculada que hubiera tomado en años. Su teléfono sonó constantemente. Su padre, sus socios, abogados preguntando sobre los contratos, periodistas que de alguna manera ya habían olfateado la historia. Lo ignoró todo. Por primera vez en su vida, Leonardo Vega estaba actuando con el corazón en lugar de la cabeza. «Señor Vega», lo llamó una azafata en la puerta de embarque. «Su vuelo a Buenos Aires está listo para abordar». Leonardo asintió, pero antes de dar el paso final hacia el avión, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Gracias por darme la libertad de perseguir el amor verdadero. Nos vemos en Buenos Aires, Isabela». Una sonrisa genuina se extendió por el rostro de Leonardo por primera vez en todo el día. No estaba yendo solo a esta misión imposible. La mujer que debería haber sido su esposa se había convertido en su cómplice en la búsqueda de la justicia. De vuelta en el hotel, Victoria Mendoza se encontraba sola en el salón de novias, rodeada de los restos de sus planes perfectamente calculados. Su reflejo en los espejos que Regina había limpiado tan cuidadosamente esa mañana le devolvía la imagen de una mujer derrotada. La marca roja de la bofetada de su padre había comenzado a hincharse, pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía de ver su mundo controlado colapsarse. Su teléfono no paraba de sonar. Accionistas preocupados, socios comerciales buscando explicaciones, periodistas hambrientos de detalles. Las acciones de Mendoza Textiles habían caído un 20% en las últimas 2 horas, desde que las primeras fotos del escándalo comenzaron a circular en redes sociales. Pero lo que más la atormentaba no era la pérdida financiera. Era la mirada de decepción en los ojos de su padre, un hombre a quien había idolatrado toda su vida, cuya aprobación había buscado desesperadamente desde niña. «Señora Victoria», la voz la sobresaltó. Era Regina, de pie en el marco de la puerta con su carrito de limpieza, mirándola con una expresión que Victoria no pudo descifrar completamente. «¿Qué quieres?», preguntó Victoria, su voz áspera de tanto llorar. Regina se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. Quería decirle que lamento cómo terminó todo esto. Victoria la miró con incredulidad. «¿Lamentas? Tú fuiste quien arruinó todo. Tú fuiste quien le dijo a Leonardo». «Sí», Regina asintió sin negar nada. «Lo hice». «¿Por qué?». La pregunta salió como un grito desesperado. «¿Por qué destruiste mi vida?». Regina se quedó en silencio por un momento, considerando cuidadosamente sus palabras. Cuando habló, su voz era suave pero firme. «Porque, señora Victoria, usted no tenía derecho a jugar con las vidas de otras personas como si fueran cartas en un juego. Isabela tiene derecho a amar a quien quiera. Matías tenía derecho a luchar por ese amor. Y Leonardo tenía derecho a saber la verdad antes de comprometer su vida a una mentira». Victoria la miró con una mezcla de rabia y algo que se parecía peligrosamente a la admiración. «Eres solo una empleada de limpieza. ¿Quién te crees que eres para juzgar a las familias como la nuestra?». «Nadie especial», admitió Regina con honestidad. «Solo una mujer que ha pasado 15 años viendo cómo los ricos y poderosos lastiman a otros sin consecuencias. Pero hoy, por una vez en mi vida, decidí que tenía que hacer algo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Victoria, arruinando el maquillaje perfecto que había mantenido intacto durante horas de crisis.
No entiendes las presiones, las expectativas, lo que se esperaba de mí. Entiendo más de lo que cree, señora Victoria. Regina se sentó en una de las sillas elegantes, un gesto que en circunstancias normales habría sido impensable. Tengo 2 hijos. Trabajo doble turno para poder enviarlos a la universidad. Entiendo las presiones, pero nunca usaría esas presiones como excusa para lastimar a otros. Victoria la miró entonces, realmente la miró por primera vez, como si de repente hubiera recordado que Regina era un ser humano con su propia historia, sus propios desafíos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Victoria, su voz pequeña como la de una niña asustada. No lo sé, respondió Regina honestamente, pero sé que Isabela y Leonardo tuvieron la oportunidad de elegir sus propios destinos. Y eso, señora Victoria, es algo que nadie debería poder quitarles. 3 días después, el barrio de San Telmo en Buenos Aires despertaba con el aroma a café y facturas recién horneadas que se filtraba desde las panaderías locales. Leonardo caminaba por las calles empedradas con una determinación que contrastaba fuertemente con la incertidumbre que sentía por dentro. Llevaba 3 días buscando a Matías Rivera en una ciudad de 3 millones de habitantes, armado únicamente con el nombre de un barrio que había conseguido después de sobornar discretamente a un empleado de la aerolínea. Sus zapatos italianos, diseñados para pisos de mármol y alfombras persas, resbalaban ocasionalmente en los adoquines irregulares. La gente local lo miraba con curiosidad. Su traje caro y su reloj de oro lo marcaban inmediatamente como extranjero adinerado en un barrio donde cada peso contaba. «Disculpe», se dirigió a una señora mayor que vendía empanadas en una esquina. «¿Conoce a un chef argentino llamado Matías Rivera? Llegó hace unos días desde México». La mujer lo miró con desconfianza, evaluando su apariencia costosa con ojos experimentados. «¿Quién quiere saber?» «Soy un amigo». Leonardo vaciló, dándose cuenta de lo extraña que sonaba esa afirmación. «Es importante que lo encuentre». La vendedora de empanadas se encogió de hombros. «Hay muchos Matías en el barrio, señor». «¿Tiene algo más específico?». Leonardo sintió la frustración creciendo en su pecho como una planta venenosa. ¿Cómo había sido tan ingenuo de pensar que simplemente podría llegar a Buenos Aires y encontrar a Matías como por arte de magia? Pero entonces, como si el destino hubiera decidido intervenir, escuchó una voz familiar gritando desde una ventana del 2º piso de un edificio de ladrillos desgastados. «Matías, el almuerzo está listo». El corazón de Leonardo dio un salto. Siguió la voz hasta encontrar una pequeña pensión con un cartel descolorido que rezaba «Casa de Huéspedes Esperanza». La pintura se descascaraba de las paredes, las ventanas necesitaban reparación, pero había una calidez en el lugar que los hoteles de lujo no podían comprar. Leonardo subió las escaleras crujientes hasta el 2º piso, cada paso aumentando sus nervios. ¿Qué le diría a Matías? ¿Cómo le explicaría que había venido a llevarlo de vuelta para que se casara con la mujer que había estado prometida a él? Se detuvo frente a la puerta número 7, respiró profundo y tocó suavemente. «Sí». La voz de Matías sonaba cansada, derrotada. «Matías Rivera, ¿puedo hablar contigo? Es sobre Isabela Mendoza». El silencio del otro lado fue tan largo que Leonardo pensó que Matías se había negado a abrir. Pero finalmente, la puerta se abrió lentamente, revelando al hombre que había visto solo ocasionalmente en las cocinas del hotel. Matías Rivera era exactamente lo que Leonardo recordaba. Alto, de complexión atlética que venía del trabajo físico, con ojos oscuros inteligentes y manos fuertes de quien trabajaba con ellas. Pero ahora esos ojos mostraban una tristeza profunda que Leonardo reconoció inmediatamente. Era el mismo dolor que él había visto en su propio espejo después de relaciones que no habían funcionado. «¿Quién eres?», preguntó Matías con suspicacia.
notando el traje caro y la apariencia obviamente adinerada de Leonardo. «Soy Leonardo Vega», respondió simplemente. «El hombre que se suponía iba a casarse con Isabela hace 3 días». Los ojos de Matías se abrieron como platos. Se quedó paralizado en el marco de la puerta, como si hubiera visto un fantasma. Tú eres el novio abandonado, sí». Leonardo sonrió irónicamente. «¿Puedo entrar? Tenemos mucho de qué hablar». Matías retrocedió automáticamente, permitiendo que Leonardo entrara en la pequeña habitación. Era espartana pero limpia. Una cama individual, un escritorio pequeño, una ventana que daba al patio interior. Sobre el escritorio, Leonardo notó inmediatamente, estaba la fotografía que Regina había mencionado. Matías e Isabela en el jardín del hotel, ambos sonriendo con esa felicidad inconsciente que solo viene del amor verdadero. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Matías, su voz llena de confusión y algo que parecía temor. «No fue fácil», admitió Leonardo, tomando asiento en la única silla disponible. «Pero tenía que encontrarte. Tenía que contarte la verdad sobre lo que realmente pasó». Matías se sentó pesadamente en el borde de la cama, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. «¿La verdad? La verdad es que Isabela decidió que su familia era más importante que lo que teníamos. Su hermana me lo dejó muy claro cuando me ofreció el dinero. Victoria mintió». Las palabras de Leonardo cayeron como una bomba en la pequeña habitación. «Isabela nunca quiso que te fueras. Ella está enamorada de ti, Matías. Siempre lo estuvo». La expresión en el rostro de Matías fue desgarradora. Esperanza y dolor luchando por dominar sus facciones. «¿De qué hablas?». Leonardo le contó todo. La confesión que Regina había escuchado, las amenazas de Victoria, la manipulación cruel que había obligado tanto a Isabela como a él mismo a una boda que ninguno de los dos quería realmente. Con cada palabra, vio cómo la comprensión y la esperanza regresaban lentamente a los ojos de Matías. «Isabela nunca me traicionó», murmuró Matías cuando Leonardo terminó su relato, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Todo este tiempo he pensado que había elegido el dinero sobre nuestro amor». «No solo no te traicionó», continuó Leonardo, sacando su teléfono, «sino que en este momento está en un avión hacia acá. Llega esta noche». Matías se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Leonardo fueran demasiado imposibles para procesarlas. «¿Isabela viene aquí? Viene a buscarte, viene a luchar por el amor que Victoria casi destruye». La habitación se llenó de un silencio cargado de emociones. Matías se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las calles de San Telmo, como si las viera por primera vez. «¿Por qué?», preguntó finalmente, sin voltearse. «¿Por qué haces esto por nosotros? Debería odiarnos. Te quitamos la novia en tu propia boda». Leonardo sonrió, una sonrisa genuina que sorprendió a ambos hombres. «Porque me di cuenta de algo, Matías. Yo nunca amé realmente a Isabela. La respetaba, la admiraba, pero no la amaba. Era una fusión empresarial disfrazada de matrimonio. Pero ustedes tienen algo real». Se levantó y se acercó a la ventana donde Matías seguía mirando la calle. «Además, hacer lo correcto a veces es más importante que hacer lo conveniente. Una empleada de limpieza me enseñó esa lección hace 3 días». Matías finalmente se volteó, extendiendo su mano hacia Leonardo. «No sé cómo agradecerte esto». Leonardo estrechó la mano firmemente. «No me agradezcas aún. Todavía tenemos que lidiar con Victoria y las consecuencias de todo esto. Los Mendoza no van a rendirse fácilmente». Esa misma noche, en el aeropuerto de Buenos Aires, Isabela bajó del avión privado de su padre con piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que toda la terminal podría escucharlo. Había volado durante horas, tiempo que había usado para ensayar mentalmente lo que le diría a Matías.
¿Cómo le explicaría todo? ¿Cómo le pediría perdón por no haber sido lo suficientemente valiente para enfrentarse a su familia antes? Pero ahora, parada en tierra argentina, toda esa preparación se sentía inadecuada. ¿Y si Matías no la perdonaba? ¿Y si el daño era demasiado profundo para reparar? «Señorita Mendoza», la voz la sobresaltó. Era Leonardo, sonriendo con esa expresión tranquila que había reemplazado a la tensión nerviosa de hace unos días. «Leonardo». Isabela lo miró con una mezcla de alivio y confusión. «¿Cómo? Llegué antes que tú», explicó él simplemente, «y ya hablé con Matías. Está esperándote». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela inmediatamente. ¿Él sabe todo? Sabe que Victoria los manipuló a ambos. Sabe que nunca dejaste de amarlo. Y sabe que viniste hasta aquí para luchar por él. Leonardo señaló hacia las puertas de llegada, donde una figura familiar esperaba con un ramo de flores amarillas. Las favoritas de Isabela, como Leonardo había aprendido durante los meses de planificación de la boda. Isabela no esperó más explicaciones. Corrió hacia Matías, con su vestido de viaje ondeando tras ella como las alas de un ángel. Cuando llegó hasta él, ambos se detuvieron por un momento, mirándose como si no pudieran creer que estaban realmente allí, juntos nuevamente. «Pensé que me habías olvidado», susurró Matías, su voz rota por la emoción. «Nunca», respondió Isabela, tocando suavemente su rostro. «Nunca podría olvidarte. Victoria me amenazó, me chantajeó, pero nunca pude olvidarte». Cuando finalmente se besaron, Leonardo sonrió desde la distancia. Había hecho lo correcto. Por primera vez en su vida, había elegido el amor verdadero sobre los negocios, la felicidad genuina sobre las conveniencias sociales. Una semana después del escándalo, el Hotel Emperador se sentía como un mausoleo. Los pasillos que una vez habían bullido con la actividad de los preparativos nupciales ahora resonaban vacíos, poblados únicamente por los murmullos nerviosos del personal y el eco de los pasos apresurados de los ejecutivos de Mendoza Textiles que llegaban y se iban con rostros sombríos. Regina empujaba su carrito por el pasillo principal, pero sus movimientos tenían una confianza nueva, un propósito que no había sentido jamás. El sobre que Leonardo le había dado descansaba seguro en su cuenta bancaria, pero más importante aún era la llamada que había recibido la noche anterior. «Regina Hernández», había dicho la voz formal al teléfono. «Habla la oficina de don Roberto Mendoza. El señor desea verla mañana en su despacho a las 3 de la tarde». El corazón de Regina se había detenido por completo. Durante toda la semana había esperado las represalias, había imaginado ser despedida, tal vez incluso demandada por interferir en los asuntos de la familia. Pero la citación oficial había llegado finalmente. Esa tarde, Regina se presentó en el piso ejecutivo del edificio corporativo de Mendoza Textiles con las palmas sudorosas, pero la cabeza en alto. Nunca había estado en esas oficinas. El mundo de los empleados de limpieza y el de los ejecutivos se mantenían cuidadosamente separados. El lujo era asfixiante. Alfombras persas auténticas, cuadros que probablemente valían más que su casa, muebles de maderas exóticas. La secretaria, una mujer elegante de mediana edad, la miró por encima de sus anteojos de diseñador con una expresión que claramente decía que Regina no pertenecía a ese lugar. «El señor Mendoza la recibirá ahora», anunció fríamente, como si estuviera anunciando la llegada de un paquete indeseado. Don Roberto Mendoza estaba de pie junto a la ventana de su oficina, mirando hacia la ciudad que se extendía abajo como un reino que gobernara desde las alturas. Cuando Regina entró, no se volteó inmediatamente. El silencio se alargó hasta volverse incómodo, una táctica de intimidación que Regina reconoció inmediatamente. «Siéntese», dijo finalmente, sin darse la vuelta. Regina tomó asiento en una de las sillas de cuero frente al escritorio masivo.
sus manos cruzadas sobre su regazo para evitar que temblaran visiblemente. ¿Sabe por qué está aquí?, preguntó don Roberto, finalmente volteándose para enfrentarla. Sus ojos, los mismos ojos verdes que Isabela había heredado, la estudiaron con una intensidad que hizo que Regina se sintiera como un insecto bajo un microscopio. «Imagino que es sobre lo que pasó en la boda, señor». Don Roberto caminó lentamente hacia su escritorio, cada paso calculado para generar tensión. Se sentó pesadamente, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Por primera vez desde que Regina lo conocía, se veía como lo que era, un hombre mayor, cansado, que había visto su imperio tambalear en cuestión de días. «Durante 30 años», comenzó, su voz controlada pero teñida de algo que sonaba como dolor, «he construido este negocio desde cero. He sacrificado tiempo con mi familia, he tomado decisiones difíciles, he hecho enemigos, todo para asegurar que mis hijas nunca pasaran por las dificultades que yo pasé de joven». Regina escuchaba en silencio, sin saber hacia dónde se dirigía esta conversación. «Y en una tarde», continuó don Roberto, «una empleada de limpieza destruyó todo ese trabajo con unas pocas palabras susurradas en el oído equivocado». El corazón de Regina se hundió. Aquí estaba, el castigo que había estado esperando. «Señor Mendoza», comenzó, encontrando valor en algún rincón profundo de su alma, «no me arrepiento de lo que hice». Los ojos de don Roberto se agrandaron ligeramente, claramente no esperando esa respuesta. «¿No se arrepiente?» «No, señor». Regina se enderezó en su silla, mirándolo directamente a los ojos. Su hija Isabela tenía derecho a amar a quien eligiera. El señor Leonardo tenía derecho a conocer la verdad. Y Matías tenía derecho a no ser manipulado y amenazado. «Dursun, usted no tenía derecho a interferir». La voz de don Roberto se elevó por primera vez en la conversación. «Y usted no tenía derecho a obligar a su hija a casarse con un hombre que no amaba». Regina se sorprendió a sí misma gritando de vuelta, poniéndose de pie con una fuerza que no sabía que poseía. «He estado 15 años viendo cómo los ricos juegan con las vidas de las personas normales como si fueran juguetes, pero esta vez no pude quedarme callada». El silencio que siguió fue tenso, cargado de electricidad. Don Roberto la miraba con una expresión que Regina no pudo interpretar. Rabia, sorpresa, respeto. Finalmente, para shock absoluto de Regina, don Roberto comenzó a reír. No era una risa alegre, sino una risa amarga, cansada, que salía desde lo más profundo de su ser. «¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto, Regina?», preguntó, todavía riendo suavemente. «Que tiene razón». Regina parpadeó, confundida. «¿Señor?». Don Roberto se recostó en su silla, de repente pareciendo más viejo que sus años. «Mi esposa, la madre de Isabela y Victoria, me dijo exactamente las mismas palabras antes de morir. Me dijo que estaba tan obsesionado con construir un imperio que había olvidado por qué lo estaba construyendo, que había olvidado que la familia no es un negocio». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del poderoso empresario, un espectáculo que Regina estaba segura muy pocas personas habían presenciado jamás. Y cuando Victoria hizo lo que hizo, cuando obligó a ese muchacho a irse, vi exactamente en qué me había convertido, en qué había convertido a mis hijas. Se secó los ojos con un pañuelo de seda. Vi que había criado a una hija que creía que el poder justificaba la crueldad. Regina se sentó lentamente, procesando esta inesperada vulnerabilidad del hombre más poderoso que conocía. «Mis hijas están en Buenos Aires ahora», continuó don Roberto. «Isabel la llamó esta mañana. Están bien, están juntas, y por primera vez en años, Isabel la sonaba feliz». «Me alegro, señor». Don Roberto la miró directamente entonces, y Regina vio algo en sus ojos que nunca había esperado ver: gratitud. «Regina, lo que usted hizo, lo que tuvo el valor de hacer, me devolvió a mi hija, me devolvió la oportunidad de ser un padre de verdad en lugar de solo un patriarca.
Abrió un cajón de su escritorio y sacó un documento oficial. «Por eso quiero ofrecerle algo». Regina tomó el documento con manos temblorosas. Era un contrato de trabajo, pero no para limpieza. «Coordinadora de responsabilidad social», leyó en voz alta, confundida. «He decidido crear un nuevo departamento en la empresa», explicó don Roberto. «Alguien que se asegure de que no volvamos a perder de vista lo que realmente importa. Alguien que no tenga miedo de decirme cuando esté haciendo algo equivocado». Regina miró el salario listado en el contrato y casi se desmaya. Era 10 veces lo que ganaba limpiando. «¿Por qué yo?». Don Roberto sonrió. La primera sonrisa genuina que Regina le había visto jamás. «Porque usted, Regina Hernández, es la única persona que conozco con el valor suficiente para enfrentarse a los poderosos cuando están equivocados. Y eso, créame, es un talento más valioso que cualquier título universitario». 6 meses después, el pequeño café Esperanza, en el corazón de San Telmo, había sido transformado en algo mágico esa tarde dorada. Las mesas de madera gastada estaban adornadas con girasoles y margaritas silvestres, flores sencillas pero radiantes que capturaban perfectamente el espíritu de la ocasión. Los vecinos del barrio se habían congregado espontáneamente, atraídos por el aroma de las empanadas caseras y la música de tango que flotaba desde un viejo acordeón. Regina se ajustó su vestido nuevo, azul marino con pequeñas flores bordadas, el más elegante que había poseído jamás, y observó la escena con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Después de décadas de presenciar las ceremonias vacías y ostentosas de los ricos, esto era diferente. Esto era real. «No puedo creer que estemos realmente aquí», susurró a Leonardo, quien estaba de pie a su lado vistiendo no un smoking caro, sino una simple guayabera blanca que había comprado en el mercado local. Se había dejado crecer la barba durante estos meses y había una relajación en sus hombros que Regina nunca había visto antes. «Ni yo», respondió él sonriendo mientras observaba a Matías nervioso al frente del pequeño espacio que servía como altar improvisado. «Pero mira qué feliz se ve», y era verdad. Matías Rivera, vestido con el único traje que poseía, uno que había pertenecido a su difunto padre, irradiaba una alegría que iluminaba todo su ser. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba, pero era el temblor de la anticipación pura, no del miedo. La música cambió suavemente y todos los presentes se volvieron hacia la entrada del café. Isabela apareció entonces y Regina ahogó un suspiro de admiración. No llevaba un vestido de diseñador valorado en decenas de miles de dólares. En su lugar, había elegido el vestido de novia de su abuela, simple encaje color marfil que había sido guardado en una caja de cedro durante 50 años, llevando consigo el peso de generaciones de amor verdadero. Su cabello caía en ondas naturales, adornadas únicamente con unas pequeñas flores silvestres que una vecina le había trenzado esa mañana. No había maquillaje profesional, no había ejército de estilistas. Solo una mujer enamorada caminando hacia el hombre que había elegido por encima de imperios y fortunas. Cuando Isabela y Matías se encontraron en el centro del café, el mundo parecía detenerse. Se miraron como si estuvieran memorizando ese momento, como si quisieran grabarlo para siempre en sus corazones. «Amigos», comenzó el padre Carlos, un cura de barrio con manos callosas y sonrisa genuina, que había aceptado oficiar la ceremonia. «Estamos aquí para celebrar algo hermoso. No una fusión de empresas o una alianza política, sino la unión de dos corazones que eligieron el amor verdadero por encima de todo lo demás». Regina vio cómo don Roberto, sentado en primera fila con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, asentía con aprobación.
El hombre que había estado dispuesto a sacrificar la felicidad de su hija por los negocios, ahora irradiaba un orgullo paternal que Regina nunca había presenciado en los círculos de la alta sociedad. «Matías», dijo el padre Carlos con calidez, «tomas a Isabela como tu esposa, para amarla en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en la tristeza». «La tomo», respondió Matías, su voz firme pero quebrada por la emoción. «La he amado desde el momento en que la conocí y la amaré hasta mi último aliento». «Isabela, tomas a Matías como tu esposo, prometiendo elegirlo cada día por encima de cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecer». Isabela sonrió con una radiación que podría haber iluminado toda Buenos Aires. «Lo tomo», declaró. «Elijo su amor por encima de cualquier fortuna, cualquier título, cualquier cosa que mi apellido pueda significar». Cuando se besaron, el pequeño café estalló en aplausos y gritos de alegría. Los vecinos que los habían adoptado como propios durante estos meses lanzaron pétalos de flores. Alguien descorchó una botella de champán barato, pero celebrado con más entusiasmo que el Dom Periñón más caro. Regina se encontró llorando y riendo al mismo tiempo, abrumada por la belleza de este momento que había ayudado a hacer posible. «Regina», don Roberto apareció a su lado, ofreciéndole un pañuelo de seda. «Gracias». «¿Por qué me agradece, señor?» «Por recordarme que ser un padre es más importante que ser un empresario. Por enseñarme que el valor no viene del dinero o el poder, sino de hacer lo correcto incluso cuando es difícil». 2 horas después, durante la celebración, la fiesta se derramó hacia las calles. Los vecinos habían traído guitarras, acordeones y voces que se alzaban en tangos improvisados. Isabela y Matías bailaban en medio de la calle empedrada, perdidos en su propio mundo, ajenos a todo excepto el uno al otro. Leonardo se acercó a Regina, quien estaba observando la escena con una sonrisa que no había abandonado su rostro en toda la tarde. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le preguntó. «¿Qué?», respondió Regina, todavía hipnotizada por la felicidad de los recién casados. «Que todo comenzó contigo teniendo el valor de hacer lo correcto cuando nadie más lo haría». Regina se volvió hacia él, sorprendida por la emoción en su voz. «Señor Leonardo». «Solo Leonardo», la corrigió con una sonrisa. «Y quiero que sepas que lo que hiciste ese día cambió más vidas de las que imaginas». Isabela encontró su amor verdadero. Matías recuperó su dignidad. Don Roberto redescubrió lo que significa ser padre. Y yo encontré algo que no sabía que estaba buscando. ¿Qué encontraste? La libertad de ser quien realmente soy, no quien mi apellido dice que debería ser. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando la oportunidad perfecta, una mujer joven se acercó tímidamente al grupo. Era bonita de una manera natural, con ojos inteligentes y una sonrisa genuina. Llevaba un vestido sencillo y tenía las manos manchadas de pintura. «Disculpen», dijo con un acento porteño melodioso, «¿son ustedes los amigos de Matías e Isabela? Soy Esperanza, vivo en el apartamento de arriba del café». Leonardo se volteó hacia ella y Regina notó inmediatamente cómo sus ojos se iluminaron con interés genuino. «Sí, somos sus amigos. Yo soy Leonardo». «Esperanza», respondió la joven, extendiendo su mano manchada de pintura sin vergüenza. «Soy artista. Bueno, trato de serlo. Matías me ha hablado mucho de ustedes». Cuando Leonardo tomó su mano, Regina vio algo hermoso comenzar. Una chispa, una conexión, la posibilidad de un nuevo amor naciendo de las cenizas del viejo mundo que todos habían dejado atrás. Mientras tanto, en México, Victoria Mendoza se encontraba sola en la oficina que una vez había sido el centro de su poder. Las paredes estaban desnudas. Había tenido que vender la mayoría de las obras de arte para cubrir las pérdidas financieras causadas por el escándalo. Su reflejo en las ventanas del rascacielos le devolvía la imagen de una mujer que había perdido todo: el respeto de su padre,
el amor de su hermana y la ilusión de control que había definido su existencia. Pero en su escritorio descansaba una carta que había llegado esa mañana desde Buenos Aires. Con letra de Isabela decía simplemente: «Victoria, cuando estés lista para ser mi hermana en lugar de mi enemiga, tendrás un lugar en mi mesa. El amor siempre puede más que el orgullo. Te quiere, Isabela». Por primera vez en meses, Victoria sintió algo que había olvidado cómo reconocer: esperanza. Un año después, Regina caminaba por los pasillos del nuevo edificio corporativo de Mendoza Holdings, reestructurada ahora como una empresa de responsabilidad social que reinvertía las ganancias en programas comunitarios. Su oficina, con vista a la plaza central de la ciudad, tenía una placa en la puerta que decía: «Regina Hernández, directora de ética corporativa». En su escritorio descansaba una foto de una boda en Buenos Aires: Isabela y Matías rodeados de vecinos felices, don Roberto abrazando a sus hijas reconciliadas, Leonardo bailando con esperanza bajo las estrellas del sur. Había sido un año de transformaciones. Isabela y Matías habían abierto una escuela de cocina para jóvenes en riesgo. Leonardo había vendido la mayoría de sus propiedades en México y se había mudado a Buenos Aires, donde había comenzado una fundación de desarrollo comunitario con Esperanza como directora artística. Incluso Victoria había encontrado la redención, trabajando ahora en programas de rehabilitación para familias disfuncionales. Regina sonrió mientras revisaba las propuestas del día. ¿Quién hubiera pensado que una empleada de limpieza invisible podría cambiar tantas vidas simplemente teniendo el valor de decir la verdad? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Regina era la voz alegre de Isabela desde Buenos Aires. «¿Cómo está mi madrina favorita?» «Feliz», respondió Regina honestamente. «Muy, muy feliz». Y por primera vez en su vida, eso era completamente cierto.